Deseo felicitar hoy no solo al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, sino al mundo entero por el Día del Trabajador. Estimado pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, soy Carlos Abay Ingono, de la Alianza Nacional de Restauración Democrática, en anagrama ANRD. ¿Se acuerdan que hace tiempo hablé de Federico Ngomandong? He hablado ya de José Joenguiosa, de Agustín Eñeso Ñeñe, de Bonifacio Ondoedu. Hoy quiero hablarles sobre la persona de Francisco Macías Nguema. 3 días atrás participé en un debate donde hablamos sobre esta figura guineana, una figura histórica que ha marcado el antes y el después de nuestro destino. Intentaré en este breve sinopsis hablar de Francisco Macías Nguema no como alguien cuya familia votó al gallo, que era la insignia de Macías, porque toda mi familia votó a Francisco Macías Nguema. No me acuerdo de algún tío que votó a Ondoedu. El que menos votó al Monalige. Tampoco quiero hablar hoy sobre Macías como la persona que me declaró junto a mis compañeros persona no grata a través de su mujer en el Gran Hotel Moskva, donde la primera dama, en compañía de Bonifacio, yo creo que era el ministro de Asuntos Exteriores entonces, vinieron a declararnos persona no grata, y Mónica, la mujer de Macías, nos dijo textualmente no volver a pisar el país de su marido. Intentaré hablar de Macías como pienso se debería hacer en las escuelas para que el alumno, el mismo estudiante, pueda juzgar a esta figura si fue mala o buena, si fue un africanista o fue un tirano, si fue un asesino o fue un héroe. Realmente, ¿quién fue Francisco Macías Nguema? Les advierto que no podré tocar todos los puntos porque es prácticamente imposible. Intentaré decir lo que a mí me ha parecido que es interesante e importante explicar y decirlo aquí. Francisco Macías Nguema nace en Mfenga, en el distrito de Nzor, de la tribu Esangi, el día 1 de enero de 1924. Tengo que decir que este día 1 de enero para mí no me convence, porque creo que a muchos de su generación, al no saber exactamente el día del nacimiento,
o decían 31 de diciembre, o escribían el día 1 de enero, pero es lo de menos. Después de haber nacido en el distrito de Nzor, su familia se establece en Zion, también en Sangui, en el distrito de Mongomo. Los primeros pasos escolares los hace en la iglesia católica de Mongomo, como era normal y habitual en aquellos momentos, que las iglesias hacían también el papel de las escuelas. Estamos hablando de los años 1924, 25, 26, cuando España recientemente acababa de conquistar por completo la zona continental de Río Muni. Macías entra en la administración como ordenanza en 1943, en Bata. En 1944 aprueba un concurso, obteniendo con ello la medalla del mérito de Guinea, lo que le hace ser como auxiliar administrativo en el servicio forestal de Río Benito, y poco después le destinan en el servicio público de Bata. De 1947 a 1958 se retira a Zion y se dedica al cultivo del café. Al tener este latifundio con gran éxito, es nombrado en 1950 como emancipado. Y al obtener ese título de emancipado, se reincorpora en la administración de Mongomo y poco después le nombran alcalde de esa ciudad. En 1961 viaja a Madrid como portavoz en una delegación para dar homenaje a Francisco Franco Bahamonde en su 25º aniversario en el poder. En otra ocasión, también viaja a Madrid para negociar la autonomía. Sus primeros pasos en la política los encontramos bastante turbios, porque en 1963 hasta 64 se afilia casi en todos los movimientos de liberación que habían en Guinea. En el IBGE, en el Monalige, en el MUNGE. En 1964, cuando se obtiene la autonomía en Guinea, es miembro de la Diputación Provincial de Río Muni, diputado de la Asamblea General y es vicepresidente y ministro de Trabajo del Gobierno Autónomo de 1964 hasta 1968. Macías participa en la Conferencia Constitucional de 1967 y 68, donde después de soltar un discurso pomposo reclamando una independencia total, funda con los miembros, con algunos miembros que tuvieron que abandonar sus diferentes movimientos políticos, lo que llamaron el Secretariado Conjunto, el cual vendría a presentar al pueblo y presentarse como candidato
como presidente de la República. En 1968 presenta su propia lista como candidato a la presidencia con la insignia del gallo, y para la Asamblea de la República figuran en su lista grandes elementos como Primo José Esono, Michamengema, Jamiko, Miguel Ntutum, José Martínez Viquier, Mbajue, Eworo Bama, Gran Gemolay y Beoli Malango. El 12 de octubre, Macías es elegido presidente de la República, ministro de Defensa y ministro forestal, después de haber formado una coalición con Atanasio Ndoumillone, presidente del Monalige o secretario general del Monalige, y Edmundo Bossio Dioko, líder de la Unión Bubi. Los que teníamos entonces 14, 15 años, vivimos el inicio de una democracia extraordinaria. Todo el mundo estaba ardiendo de alegría, contentísimos de la situación, porque el pueblo había elegido al candidato que había podido convencer a la mayoría. El pueblo había elegido a un señor que hablaba el idioma del pueblo, que hablaba de una independencia total, como la del Camerún o la del Congo. Seis meses después de esa independencia, de esos momentos tan alegres, sufre un golpe de Estado, golpe fallido, orquestado por su ministro de Asuntos Exteriores, don Atanasio Ndoumillone. Aquel señor es casi al acto maltratado. Hay historias sobre su caída desde el tercero o segundo piso de la presidencia. Muchos dicen de que fue tirado por el mismo Macías, otros dicen de que él mismo saltó, de tal suerte que yo creo que nadie llegará a saber la realidad de lo que ocurrió ahí. Lo que sí se sabe es que hubo fotos que enseñaban a un Atanasio tendido sobre el suelo del patio de la presidencia, seguramente con las extremidades inferiores rotas, y le llevan al hospital y poco después se muere. Y es a partir de entonces, estimado pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, que el destino de nuestro pueblo es aquel entonces que la democracia que solo se pudo saborear durante 6 meses viene a convertirse en un lago de sangre.
la persecución a todo aquel que no votó al gallo, a toda aquella persona que votó al monje, el partido de Bonifacio Ndredu, se puso en marcha. Empezaron a perseguir a toda gente que se suponía o se creía que era intelectual. Mataron a Ibongo Iyanga, a Bilio Balboa Dugan, a Torao Shikara. Todos los que estoy nombrando eran miembros del gobierno democrático. Hasta se prohíbe la palabra intelectual. Macías, ya aprovechando esta situación caótica del país, después del frustrado golpe, el día 8 de marzo de 1969, propone la creación de un solo partido. Nos imaginamos que el golpe tuvo lugar el 5 de marzo y ya el día 8 del mismo mes, Macías propone la creación de un partido. Mi pregunta es si ya lo tenía propuesto antes del golpe o bien la idea se le vino así de repente. Esta idea de un partido fue rehusada por el Consejo de Ministros. Lo que hace Macías, después de este debacle parlamentario, pide ayuda a Trevijano, aquel señor que le había ya, o bien años más tarde, le ayudaría también en otra ocasión. Le pide a Trevijano preparar un proyecto de estatutos, el cual fue presentado por un grupo de nacionalistas en la Cámara de Comercio en Santa Isabel. El día 29 de noviembre de 1969, y después de que estos escribieron un manifiesto a favor de un partido único, el Consejo de Ministros, en las sesiones del 13 de diciembre de 1969 y el 19 de enero de 1970, después de unos debates candentes, declara y aprueba la fundación de un partido único y declara abolidos todos los partidos políticos, el Monje, el Monalige, el IPGE, Unión Bubi, Unión Democrática Fernandina. Y en un decreto presidencial del 17 de julio de 1970, proclaman el PUN, Partido Único Nacional, como único partido del país. Y en el tercer congreso, en julio de 1973, este partido se convierte en el Partido Único Nacional de Trabajadores. Punto. ¿Qué ocurrió de 1969 a 1973? La persecución de todos aquellos que votaron
en contra de Macías fue tan sangrienta que una tercera parte de la población se vio obligada a elegir el camino del exilio. Yo me acuerdo incluso, llegaron momentos en que uno no podía hablar mal o quejarse de un gallo. Si el gallo entraba en una casa, como es habitual en las aldeas, de que los gallos, los patos entran en las casas, si un gallo entraba en una casa y picoteaba, por ejemplo, la comida que estaba en el suelo, y alguien se enfadaba diciendo que me cachis con esos gallos aquí, ya era un delito. Era un delito llevar al gallo en la ciudad y cogerlo de una forma deshabitual. Es porque estás deseando que así se coja a Macías y que le maten de esa forma. La situación fue horrorosa. En 1972 y en 71 detuvieron a casi el 80% de los maestros. Los llevaron a Bata. Y me acuerdo que en 1972 hubo un gran juicio en Ngolayo. Y esa gente, aquellos maestros, médicos incluidos, y otra gente de gran valor para el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, fueron fusilados en un solo día. Más de 130, 140 personas en un solo día en Ngolayo. En aquellos tiempos, estimados compatriotas, escucho por primera vez la palabra confinar. Empezaron a confinar a la gente. ¿Qué significaba esta palabra? Habían muchos riomunenses que llevaban toda su vida en la isla de Fernando Po, llevaban toda su vida en las ciudades, diferentes ciudades, y de repente llegaba la Guardia Nacional y te daban 24 horas para abandonar la ciudad e ir a tu aldea, a tu poblado. Las ciudades empezaron a quedarse vacías. Ya no había ni trabajos, porque la mayor parte de la gente confinada era aquella que traía el progreso en las diferentes ciudades del país. Era aquella gente que daba trabajo a la gente, que mantenía a la clase trabajadora. En aquellos tiempos nace la llamada sección femenina, los milicianos, las juventudes en marcha con Macías.
unos jóvenes armados con fusiles de madera que iban atemorizando a la gente. Había lo que se llamaba juventud hormiga, chavalitos de 5, 6, 7 años, que cuando izaban su bandera de papel o la harían, y uno pasaba sin darse cuenta de ello, era detenido por esa juventud hormiga. Y si tenía mala suerte, le mataban en las cárceles. La sección femenina se dedicó a espiar a sus propios maridos, a espiar a la gente. Se dedicaba a componer canciones para Macías. Los milicianos hacían lo mismo. La Guardia Nacional casi estaba sola en los cuarteles. Los que se dedicaban a detener a la gente en las calles, maltratarlos, eran los milicianos, como se llamaban. Macías, para hacerse con el poder totalmente, para convertirse en un absolutista, da un autogolpe cambiando completamente los estatutos, la constitución de la República de Guinea Ecuatorial, una constitución que fue aprobada por el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, porque hubo un referéndum. Vota sí o no a la Constitución. El pueblo votó sí a la Constitución. Claro, cuando Macías da este autogolpe cambiando la Constitución, no fue una casualidad, porque es uno de los que decían votar no a aquella Constitución. Solo que no tuvo éxito. El pueblo votó la Constitución, Macías no la votó. Y por eso en 1973, con la ayuda de Trevijano, cambia completamente la Constitución y se convierte en un absolutista. Y cuando ya declaran o bautizan el Partido Único Nacional como Partido Único Nacional de Trabajadores, los presentes en el Congreso declaran a Macías como presidente vitalicio, incansable y único milagro de la Guinea Ecuatorial, gran maestro en educación, ciencia y cultura, general y jefe del ejército de tierra, mar y aire, etcétera, etcétera. De 1970 a 73, los españoles, al abandonar las plantaciones de cacao que tenían en la isla, las infraestructuras empezaron a deshacerse. La mano de obra extranjera, en su mayoría nigeriana, empezó a sentirse perseguida y maltratada y tuvieron que irse. Es cuando en 1974, después de un intento golpe,
uno de los muchos intentos inventado por el aquel entonces Teodoro Lleman-Basso, se celebra el primer Congreso Extraordinario del PUN, en el que se decide la organización de los trabajos forzados. Esto quería decir de que se tenía que traer a obreros de donde sea. Macías dio un decreto de reclutar a los vagos, como lo llamaron, y llevarlos a las plantaciones en la isla de Santa Isabel. Cada distrito tenía la obligación de reclutar una cierta cantidad de personas para que éstas fueran a trabajar en las plantaciones de cacao en Santa Isabel, en su mayoría riomunenses. Por esto, el hecho de que en Malabo o en todo el ámbito de la isla hay tantos fans, se debe a que Macías esclavizó a los fans llevándolos a las plantaciones en la isla, lo que ellos mismos llamaron bienes abandonados. Ahora vamos a ver si Macías amaba a su pueblo o no, después de todo lo que acabamos de escuchar. En el sector de la escolarización, vemos que antes de la independencia, nuestro país llevaba el sistema de escolarización planificado por el Ministerio de la Educación de España. Y estaba compuesta de la siguiente forma: enseñanza elemental o preparatoria, que tenía los grados inicial, elemental y medio. El grado primario, que permitía el acceso a la enseñanza media y superior. Enseñanza secundaria superior, que tenía la escuela superior, donde la gente salía como administrativos y otros como maestros. Había la enseñanza técnica, como por ejemplo Escuela de Artes. Había la Escuela Superior Provincial en Santa Isabel y la Escuela de Magisterio en Bata. En 1962 se crea en Santa Isabel la Escuela de Graduados Sociales por la Diputación Provincial. Durante la autonomía habían dos diputaciones: Diputación Provincial de Fernando Poo y la de Río Muni. En cuanto a la escolarización, vemos que hasta 1968, cuando accedemos a la independencia, nuestro país tenía 185 escuelas y 48.000 alumnos. En 1972, durante la época de Macías, Guinea Ecuatorial tenía 360 escuelas. Pero caso curioso, con solo 35.800 alumnos. Es decir, el nivel de la escolaridad había bajado bastante, de 48.000 a 35.800. Y con unos maestros muy mal formados, porque los pocos que quedaron ya no podían ocuparse de la educación y la enseñanza de todo el país.
Como les he dicho antes, estimado pueblo, el 80% de los maestros había sido ya sacrificados. Yo no sé si Macías fue lo que se llama hoy un africanista. Me acuerdo en 1963, el director de la escuela Cardenal Cisneros de Bebeín, don Isidoro Abam, me llama en la dirección y me da unos pliegos para aprenderlos de memoria, porque esto se hacía con frecuencia conmigo. Me dice, ve a preparar esto, porque de aquí a una semana llega el vicepresidente del gobierno autónomo, Francisco Macías. En aquellos años se tenía por costumbre llamar a la gente por su nombre de pila y un apellido. Y yo pensaba que era un blanco o un anobonés, porque los anoboneses son los únicos guineanos que tenían apellidos de españoles. Y cuando llega, me quedé estupefacto porque le vi hablar, le vi escuchar hablar el fan. Y no precisamente como un fan que sale de boca de un anobonés o de un bubi, sino de un fan. Entonces, una persona que es africanista, hispanizar su apellido de Monsieur a Macías, lo encuentro bastante, casi es un ridículo. Me parece que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Que volviese más tarde a llamarse Monsieur, no sé, yo ya no me encontraba en Guinea. En su época, la producción de cacao hasta 1968 era casi de 40.000 toneladas al año. 40.000 toneladas de producción de cacao al año. Pero ya en 1977 se había reducido a solo 8.000. De 40.000 toneladas a 8.000. En tan poco tiempo, en un tiempo récord. La producción del cacao, cuando obtenemos la independencia, era de casi 7.000 toneladas anuales. Y en 1975, 76, ya se producía solo 3.000 toneladas. Esto nos tiene que decir mucho sobre la economía guineana en tiempos de Macías. Todavía no se había descubierto el oro negro. Si se descubrió, si se había descubierto, todavía no se había comenzado a explotar. Porque nos dijeron de que Macías dijo de que él iba a mandar a sus hijos, entre comillas, me refiero a los ciudadanos guineanos, a estudiar petroquímica y cuando vuelvan, perdonen, es cuando se empezará a explotar el petróleo. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Yo no lo puedo decir, ni lo sé. Pero solo sé que los productos que producíamos y exportábamos antes de la independencia y durante los primeros años de ella eran el cacao, el café y la madera. Y ustedes mismos han escuchado la forma en que la economía guineana se deshizo
en un tiempo récord. Lo que sí que no se deshizo fue la persecución de los llamados microgacelas. Aquello sí que no se redujo. El legado de Macías, que empieza el 3 de agosto de 1979 hasta hoy en día, es lo que estamos sufriendo. Yo creo que es justo, estimados compatriotas, decir que el sistema macista es el que se sigue llevando en la República de Guinea Ecuatorial de hoy de una forma bien organizada. Para acabar, estimados compatriotas, ha sido un breve sinopsis de la persona de Macías. Queda en ustedes el juzgar si Macías fue un gran panafricanista, como algunos lo dicen, o bien fue el que empezó con la pandemia que estamos sufriendo hoy en día. Les deseo un feliz día 1 de mayo del 2024. Hasta pronto. Soy Carlos Abayingono.